Bueno, esto que les voy a contar me pasó hace unos años, cuando recién empezaba a trabajar y no tenía un peso partido por la mitad. Me llamo Diego, y en ese entonces andaba buscando dónde vivir, algo barato porque el sueldo no daba para más. Un amigo me habló de una pieza en el centro, cerca de la plaza, económica. El casero, un señor mayor medio desconfiado, me la mostró un domingo al mediodía. Era modesta, sí, pero tenía buena luz y estaba amueblada. No le di importancia a los detalles raros, el espejo viejo apoyado contra la pared, el olor a cerrado, las manchas de humedad en el techo. Uno a esa edad no piensa en esas cosas. Piensa en pagar, en independizarse, en empezar de nuevo. Pero miren, hubo algo que me quedó dando vueltas desde el primer día. El casero, mientras me daba las llaves, mencionó de pasada que la anterior inquilina era una señora mayor que había muerto ahí, en esa misma cama. En paz, dijo, la encontraron con una sonrisa. A mí me sonó raro, pero en fin, la gente mayor a veces se va dormida. No le paré bolilla. Esa misma noche me mudé con 2 bolsos y un colchón que ya estaba puesto. No sabía lo que me esperaba. Déjenme contarles cómo fue esa primera noche, y las que siguieron, y por qué hoy no puedo dormir sin una luz prendida. Porque hay cosas que no se ven, que no deberían existir, pero existen. Y yo las vi. Las sentí. Y todavía las llevo conmigo, aunque haya salido de esa casa hace años. Empecemos por el principio. La madrugada tenía ese silencio espeso que solo se encuentra en las habitaciones donde alguien vela solo, cuando el mundo parece haberse detenido y el tiempo se arrastra como una sombra perezosa. En la cama, bajo un cúmulo de sábanas revueltas, yacía Diego, con la mirada fija en el techo, contando las grietas que la humedad había dibujado a lo largo de los años. No podía dormir. Llevaba 3 noches así, desde que se mudó a aquel cuarto alquilado en el centro de la ciudad, un lugar modesto que olía a cerrado y a historia ajena. La luna, casi llena, se colaba por la ventana cuyas cortinas, antaño blancas, ahora eran un harapo grisáceo que se movía levemente con la corriente de aire. Un haz de luz pálida cruzaba la habitación en diagonal, partiendo en 2 el espacio y dejando el resto en una penumbra densa. Diego parpadeó, sintiendo el peso de la fatiga en los párpados, pero algo en su cerebro se negaba a ceder. Era esa sensación incómoda de ser observado, esa que a veces nos despierta en mitad de la noche y nos obliga a escanear la oscuridad con los ojos entreabiertos. Giró la cabeza hacia la izquierda, hacia la esquina donde el armario de madera oscura proyectaba una sombra irregular. Pero no era el armario lo que captó su atención. Fue la pared. Allí, justo en el ángulo donde se unían las 2 paredes, había una mancha de sombra que no correspondía a ningún objeto. Era alargada, retorcida, como la silueta de una criatura encorvada, con lo que parecían 2 cuernos curvos emergiendo de una cabeza deforme. Diego contuvo el aliento. La sombra se movía. No era un efecto de la luz lunar, porque la luna estaba quieta y las cortinas apenas oscilaban. La silueta vibraba ligeramente, como si respirara, como si tuviera vida propia. Es mi imaginación, susurró para sí mismo, con la voz ronca por el silencio. Tragó saliva y obligó a sus ojos a mirar fijamente la esquina, buscando una explicación racional. Quizás era una mancha de humedad, o la ropa amontonada en una silla que no alcanzaba a ver. Pero no. La esquina estaba vacía. No había muebles, no había ropa, no había nada. Solo la pared desnuda y esa sombra imposible que parecía observarlo desde su posición, inmóvil pero vibrante. El corazón de Diego comenzó a latir más rápido, un bombeo sordo que sentía en las sienes. Intentó mover un brazo, pero su cuerpo no respondió. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera pegado al colchón, atrapado en una parálisis que conocía bien. El sueño de la razón produce monstruos, pensó.
Había experimentado parálisis del sueño antes, en la universidad, después de noches de exámenes y cafeína. Sabía que era un fenómeno común, que el cerebro se despierta antes que el cuerpo y que las alucinaciones hipnagógicas pueden ser vívidas y aterradoras. Pero esto se sentía diferente. La sombra no se desvanecía al enfocar la mirada, al contrario, se volvía más nítida, más definida. Entonces, algo se movió en la periferia de su visión. Desplazó la mirada con esfuerzo hacia el espejo de cuerpo entero apoyado contra la pared, junto a la puerta. Era un espejo viejo, con el marco de madera carcomida, que había pertenecido a la anterior inquilina, una anciana que, según el casero, había muerto en ese mismo cuarto. Diego no era supersticioso, pero desde el primer día sintió una aversión instintiva hacia ese espejo. Ahora comprendía por qué. En el reflejo, no estaba él. No estaba el muchacho de 30 años, con barba de varios días y ojeras profundas, tapado hasta el cuello con las sábanas. En el espejo, la cama estaba vacía, pero en su lugar, sentada en el borde del colchón, había una figura idéntica a Diego. La misma ropa interior, el mismo pelo revuelto, la misma complexión. Pero su rostro era una máscara de horror. Tenía la boca cosida con un hilo negro y grueso, los labios sellados en una mueca de dolor, y los ojos completamente blancos, sin iris ni pupilas, vueltos hacia arriba como los de una estatua religiosa en éxtasis. La figura en el espejo no se movía, pero Diego sintió que lo miraba a través de esos ojos ciegos, que lo señalaba con una acusación silenciosa. Un grito se formó en su garganta, pero no pudo emitirlo. Sus cuerdas vocales estaban paralizadas, su pecho apenas se expandía en respiraciones superficiales y rápidas. El pánico lo envolvía como una manta mojada, helada. Cerró los ojos con fuerza, repitiéndose a sí mismo que era una alucinación, que cuando los abriera todo habría vuelto a la normalidad. Contó hasta 10, como cuando era niño y temía a los monstruos bajo la cama. Luego abrió los ojos. La sombra en la esquina había crecido. Ahora ocupaba casi toda la pared, sus cuernos rozaban el techo, y de su masa informe parecían extenderse tentáculos de tiniebla que ondulaban lentamente. El espejo seguía mostrando a su doble de ojos blancos, que ahora tenía la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara algo. Y entonces Diego lo sintió, un roce frío en el costado derecho de la cama, cerca de la cadera. Algo se movía bajo el colchón. Con el máximo esfuerzo de voluntad, giró los ojos hacia abajo, hacia el borde de la cama. Allí, asomando entre el colchón y el somier, vio una mano. Era pequeña, del tamaño de la de un niño, pero de un color grisáceo, como la piel de un pez muerto. Los dedos eran largos y delgados, con uñas negras y quebradas, y se aferraban al borde de la tela con una fuerza que arrugaba la sábana. La mano emergía lentamente, como si el resto del cuerpo estuviera trepando desde el interior del colchón. Diego quiso gritar, quiso saltar de la cama, quiso hacer cualquier cosa, pero su cuerpo era una cárcel de carne inerte. Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas, calientes en contraste con el frío que irradiaba la mano. Podía sentir como el colchón se hundía ligeramente bajo el peso de algo que se arrastraba. El roce se hizo más intenso, y ahora podía ver un antebrazo del mismo color gris, cubierto de vello ralo y húmedo, que emergía lentamente. Diego no le dio importancia entonces. Pero ahora, con aquella mano trepando por su cuerpo, con la sombra cornuda suspendida sobre él, y su propio reflejo convertido en un espectro, comprendió que la señora Elvira no había muerto en paz. Algo había quedado atrapado en esa habitación, algo que ahora reclamaba un nuevo huésped. La mano llegó a su cuello. Los dedos se cerraron suavemente, sin apretar, pero el frío era tan intenso que Diego sintió que se le helaba la sangre. La sombra se inclinó sobre él, y de su masa oscura emergió un rostro, el de una anciana de facciones afiladas, ojos negros como pozos sin fondo, y una boca abierta en una sonrisa de dientes podridos.
Era la señora Elvira, o lo que quedaba de ella, fundida con aquella criatura de las sombras. «Ven conmigo», susurró una voz que no era voz, que resonó directamente en su cerebro. «Hay espacio aquí, en la oscuridad. Siempre hay espacio». Diego quiso negarse, quiso resistirse, pero su cuerpo no le obedecía. La mano en su cuello apretó un poco más, y sintió como algo tiraba de él hacia abajo, hacia el colchón, como si la cama se convirtiera en un pozo de tiniebla. Vio el espejo por última vez, su doble ya no estaba, y en su lugar apareció la imagen de la habitación vacía, con la cama deshecha y las cortinas moviéndose al viento. Pero en el borde del colchón, una mano pequeña y gris comenzaba a emerger de nuevo, lista para recibir al siguiente ocupante. Y entonces, justo cuando la oscuridad comenzaba a tragarlo, cuando la sonrisa de la anciana ocupaba todo su campo visual, un gallo cantó a lo lejos. Era un sonido tenue, casi imperceptible, pero fue como un latigazo en la atmósfera de la habitación. La mano en su cuello se contrajo, la sombra retrocedió unos centímetros, y la presión sobre su pecho disminuyó. Diego sintió que sus pulmones se expandían de golpe, y un espasmo recorrió su cuerpo. La parálisis se dio. Sin pensar, sin medir las consecuencias, Diego rodó fuera de la cama y cayó al suelo con un golpe seco. Sus piernas apenas lo sostenían, pero gateó hacia la puerta, arrastrándose sobre el polvo y la ropa sucia. Detrás de él, escuchó un susurro furioso, un crujido de sábanas y el sonido húmedo de algo que se deslizaba. No miró atrás. Alargó la mano, tocó la perilla de la puerta y la giró. La puerta se abrió de golpe y salió al pasillo, tambaleándose, cayendo de rodillas en la baldosa fría. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana del pasillo. Diego jadeaba, temblando de pies a cabeza, con el torso desnudo cubierto de sudor frío. En su cuello, 5 marcas rojas comenzaban a hincharse, como dedos que hubieran apretado demasiado. Miró hacia la puerta de su habitación, que había quedado entreabierta. Desde el interior, solo llegaba silencio y penumbra. Pero él sabía que no estaba solo. Pasaron 3 semanas antes de que Diego pudiera volver a esa habitación. Durmió en un hostal, en casa de un amigo, incluso una noche en un parque, porque le aterraba la idea de poner un pie en ese cuarto. Cuando por fin reunió el valor, fue de día, con el sol bien alto, y acompañado de 2 amigos que esperaron en la puerta mientras él empacaba. No encontró nada fuera de lo común. La cama estaba hecha, las cortinas quietas, el espejo reflejaba fielmente la estancia. Pero cuando pasó junto al colchón, vio algo que le heló la sangre. En el borde, justo donde había visto la mano gris, había una pequeña mancha oscura, como de humedad, que al tocarla resultó fría y pegajosa. Y en la esquina, a plena luz del día, la pared mostraba una grieta fina que dibujaba una silueta vagamente parecida a una figura encorvada con cuernos. Pagó el mes que debía y se fue sin dar explicaciones al casero. El hombre se encogió de hombros y dijo que ya encontraría a otro inquilino, que siempre había gente buscando cuarto barato. Diego quiso advertirle, quiso contarle lo que había visto, pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Qué podía decir? ¿Que había una sombra con cuernos y una mano que salía del colchón? Sonaría a loco. Ahora Diego vive en un estudio pequeño al otro lado de la ciudad, lejos de aquella calle, lejos de esa habitación. Pero no puede dormir con la luz apagada. Duerme tapado hasta el cuello, pero siempre deja una lamparita encendida en la mesilla. A veces, en las madrugadas de insomnio, mira de reojo las esquinas de su nuevo cuarto, buscando siluetas que no deberían estar allí. No ha visto nada, pero la sensación de ser observado lo acompaña a todas partes. En su cuello, las marcas de aquellos dedos nunca se fueron del todo. Se desvanecieron hasta volverse casi invisibles, pero en las noches de luna llena, cuando la luz se cuela por la ventana, adquieren un tono grisáceo y le pican, como si algo